Bueno, queridos estudiantes, pues vamos a continuar con este tema de la adolescencia. Ahora nos vamos a enfocar a lo que tiene que ver con la cognición, los procesos cognitivos durante esta etapa del desarrollo. Y bueno, uno de los principales autores que tenemos en las teorías de la cognición, pues es Jean Piaget, que hemos estado revisando a lo largo de los temas del desarrollo que hemos abordado en la materia y en etapas anteriores. Entonces vamos a la última etapa que él plantea, que es el desarrollo de las operaciones formales. Y aquí se modifica de alguna forma significativa la forma de procesar la información. Aparece el pensamiento hipotético deductivo, que es un elemento de los más característicos que él va a plantear dentro de su teoría. Este pensamiento hipotético deductivo pues es lo que permite al ser humano poder establecer relaciones entre variables y generalmente lo que caracteriza lo que conocemos como el pensamiento científico, ¿no? Desde ahí es que vamos considerando distintas variables de la realidad, las ponemos en juego y de ahí pues desarrollamos un criterio. También en esta etapa del desarrollo cognitivo, las operaciones formales van a permitir que los chicos o las chicas puedan entender, imaginar y hacer el traslado del campo imaginario al campo de la realidad, a aquello que nosotros conocemos como metáforas, ¿no? A diferencia del pensamiento concreto, que como lo dice en sí la palabra, el pensamiento es muy conciso, es muy concreto. Los niños toman las cosas con mucha literalidad, tal cual como lo dicen, sin esta capacidad de poder entender alusiones metafóricas, ¿no? Sin poder hacer el traslado de, por ejemplo, tus ojos son del color celeste y los niños no entienden, o del color del cielo, y no pueden hacer este traslado, ¿no? Cuando se tiene el pensamiento concreto. En las operaciones formales, claro que podemos hacer el traslado metafórico de tus ojos son del color del cielo, entendiendo perfectamente que se están refiriendo al color azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que va a plantear Piaget, es la última etapa del desarrollo cognitivo. Él va a plantear que a partir de estas edades, que sería la adolescencia, la cognición prácticamente terminaría su desarrollo, como si ya no se tuvieran otro tipo de cambios o transformaciones en la cognición humana en las etapas posteriores. Para él llega hasta aquí, hasta la adolescencia, y con estas características que tienen que ver con sobre todo el pensamiento hipotético deductivo. Él realizó diversos experimentos con adolescentes en donde les planteaba ciertos problemas como como el de la polea con las cuerdas y el resorte, donde se trataba de establecer la compensación entre el peso y la longitud, por ejemplo. Eso lo pueden encontrar en Google fácilmente, los experimentos que hizo Piaget con adolescentes, o sea, los ejercicios, ¿no? que les ponía para tratar de conocer su forma de procesar la información, su forma de las respuestas, ¿no? que los adolescentes daban, la cognición. El ejemplo que viene en su texto respecto a estas tarjetas con imágenes, parecido al juego que nosotros tenemos aquí muy comercialmente como el Adivina quién. El Adivina quién es un juego igual así con imágenes en el que tenemos que adivinar el personaje que tiene nuestro oponente, y obviamente entre menos preguntas hagamos y podamos descartar mayor cantidad de personajes, pues más rápido atinaremos el personaje antes de que nos gane el oponente. Es parecido lo que viene en su texto con estas imágenes, ¿no? Que a ver cuál es la que está seleccionando la respuesta correcta, ¿no? El investigador, y entonces el joven tiene que establecer ciertas preguntas estratégicas para llegar a la respuesta correcta con en la menor cantidad de preguntas planteadas, ¿no? Entonces, este pensamiento hipotético deductivo es el que permite armar este tipo de estrategias, organizar la información, descartar, clasificar, para tratar de conjuntar elementos, eliminar la mayor cantidad de ellos
Y ahí les va un tip para el juego de Adivina quién. Generalmente hay muchos personajes masculinos y pocos femeninos. Así que la primera pregunta obligada es si tu personaje es del género femenino. Y si te dicen que sí, prácticamente ya ganaste el juego. Si te dicen que no, a buscar otras variables en mayor conjuntos para tratar de atinar, ¿no? Y descartar la mayor cantidad de personajes, ¿no? Pero ese es un tip para que aquellos que les falla todavía esta cuestión de armar estas variables y conjuntos, bueno, así pueden ganar el juego de Adivina quién. Un punto muy importante para considerar en la cuestión del desarrollo y en el tema de la cognición es que la cognición es una habilidad que se puede ir desarrollando en mayor o menor medida dependiendo de qué tanto vamos estimulando y digamos el sujeto a qué elementos de la realidad está expuesto. Y con esto me refiero a, pensémoslo así, si mi contexto en el que yo me desarrollo requiere mucho más de habilidades de pensamiento de operaciones concretas y poco o nulo las habilidades de operaciones formales, mi propio medio no me va a estimular para que yo desarrolle las características del pensamiento formal. Va a ser suficiente con las habilidades del pensamiento concreto. Muchos adultos en nuestro país, de las actividades a las que se dedican, con las que se ganan la vida, no necesitan echar mano del pensamiento formal y no desarrollan como tal el pensamiento formal. Mucha de nuestra población, si acaso, tiene desarrollado el pensamiento de operaciones concretas. Es decir, mucho de nuestra estimulación y de nuestro contexto es el que nos va desarrollando ciertas habilidades de pensamiento en demérito de otras. Así que derivado de esto es que se ha hecho una crítica a la teoría piagetana respecto a que pues el desarrollo no es continuo, no es como que obligadamente y de acuerdo a conforme vamos creciendo y madurando en la vida es que vamos a desarrollar hasta las operaciones formales. Realmente muchas personas, igual así como lo pone el autor en la sociedad estadounidense, no llegan más que a operaciones concretas, no requieren más, ese es el asunto. La educación secundaria, al menos en nuestro país, materias como física, materias como química, de alguna forma sí nos obligan, bueno, y también algunos contenidos de la materia, incluso de español, nos obligan a desarrollar ciertas características del pensamiento formal. Sin embargo, bueno, también sabemos en nuestro país tenemos 100% de cobertura de educación básica a nivel primaria. A nivel secundaria, alrededor del 70% de nuestras poblaciones están terminando la secundaria. Sabemos que hay zonas en nuestro contexto mexicano en donde los chicos, los jóvenes, los adolescentes ya no continúan o desertan durante la secundaria. De ese 70% que termina la secundaria, pues hay otra barrida significativa durante la educación media superior. Muchos a lo mejor pueden entrar a ella de ese 70% y otros ya ni siquiera entran a estudiar la preparatoria y muchos de ellos se quedan en el camino, de tal suerte que tenemos un ingreso a la educación superior del 30%, es decir, de cada 100 niños solo 30 irán a la universidad o tendrán esa posibilidad. Y bueno, hay un sesgo muy grande en este 30% si consideramos cuántos pueden acceder por cuestiones económicas a este nivel de educación en una escuela pública. Otro porcentaje pues se garantiza con aquella gente que puede pagar una universidad y estudia en la universidad privada. Entonces, son varios elementos, ¿no?, que podemos considerar. Bueno, ya me estoy adelantando un poco al último apartado que tiene que ver con la escuela, pero que sí es importante entender que si bien durante la adolescencia se tendría que estar desarrollando la cognición de operaciones formales, pues esto no siempre es así. Y que debemos considerar que muchas personas adultas incluso que podemos mirar su cognición tiene un desarrollo de operaciones concretas y no tanto esta cuestión de las operaciones formales. Por eso vemos un pensamiento pues más simplificado. Las operaciones formales llevan a un pensamiento abstracto, llevan a una
al lograr establecer conexiones entre diversas variables, ¿no? Es decir, un pensamiento, como podríamos pensar, pues más científico, ¿no? Aunque bueno, esto no quiere decir que cualquier persona que veamos no sea capaz de establecer como cierta hipótesis, ¿no? Ante alguna situación. Sin embargo, bueno, a veces no hay un pleno desarrollo de este nivel cognitivo que caracterizó Piaget. Sin embargo, no solamente el planteamiento de Piaget en relación a la cognición y al procesamiento de la información y a la capacidad de pensamiento no se limita a la teoría de Piaget. Hoy día tenemos también conocimiento de otras características del pensamiento adolescente típico de esa etapa de la vida y que hay elementos ahí que también irán transformándose conforme el chico y la chica se desarrollen. Una de estas caracterizaciones tiene que ver con el pensamiento egocéntrico que se tiene durante la adolescencia y que viene caracterizado a partir de dos términos muy importantes. La audiencia imaginaria y la fábula personal. La audiencia imaginaria del pensamiento egocéntrico adolescente tiene que ver con la sensación, y que a lo mejor ustedes todavía recuerdan, incluso a lo mejor todavía les pasa, tener la sensación de que todo el mundo tiene la mirada puesta en ti, ¿no? Y más cuando pues se suscita alguna situación un tanto incómoda, ¿no? Es decir, por ejemplo, si se te agujera el pantalón de una pompi, estando en la calle, sientes que todo el mundo está viendo ese agujerito, ¿no? Aunque tú seas la única persona que sepa que tiene ese agujerito, que se te acaba de hacer porque se te atoró en un clavito suelto que había en una silla, tú sientes que todo el mundo va a mirar que tienes roto el pantalón. Y no es así, la gente ni siquiera está percibiéndolo, ¿no? Pero sin embargo uno puede sentir esa sensación de que todas las miradas están puestas en uno. En el caso del adolescente, esta audiencia imaginaria se suscita hasta en situaciones mucho más ordinarias y comunes de la vida. Entonces sienten que toda la mirada está puesta en ella. Y bueno, también, sobre todo en la etapa secundaria, cuando pues está dando estas transformaciones del cuerpo. Por eso los adolescentes luego pues usan la ropa muy holgada, ¿no? Por ejemplo, las señoritas cuando se está desarrollando los senos, luego se ponen sudaderas muy holgadas y hace un calor de la fregada, pero no se quitan el suéter o no se quitan la chamarra, ¿no? Porque sienten que todo el mundo está viendo el desarrollo de sus senos, ¿no? Cuando realmente nadie está pensando en ello, ¿no? Igual, ¿no? Con los varones. También pueden tener esta sensación de que todo el mundo se está dando cuenta que solo tiene 3 pelos en la barba, ¿no? Cuando la verdad es que poca atención quizás la demás gente esté poniendo. Entonces esta es la audiencia imaginaria que tiene que ver con este pensamiento egocéntrico característico de los adolescentes. El otro es la fábula personal, ¿no? Y la fábula personal tiene que ver con sentir la clásica frase de nadie me entiende, ¿no? Nadie siente como yo siento, nadie puede entender lo que yo estoy viviendo y cómo me siento en este momento, ¿no? Como si las demás personas no tuvieran la capacidad de empatizar con lo que el joven o la joven está sintiendo. Es que nadie me entiende, ¿no? Que es un reclamo y una frase muy común, quizás algunos de ustedes se lo dijo a sus padres, ¿no? O a su madre cuando eran adolescentes, quizás si tienen hermanos adolescentes los escucharán decir esto, pero eso tiene que ver con la fábula personal, sienten que todo se trata de ellos y que solamente ellos son los únicos que pueden sentir de la forma en cómo sienten, ¿no? Y bueno, por otro lado también está esa parte como pues trágica, ¿no? De cómo se viven o viven sus propias emociones los adolescentes en nadie puede entender lo que yo siento, nadie puede entenderme. También en esta fábula personal es la que permite entender estos sentimientos de ser invencibles, ¿no? Que se tiene en la adolescencia y las paradojas de a mí no me va a pasar, ¿no? Hay 4 Is de los adolescentes. Son invencibles, son incomprendidos, son infértiles y son inmortales, ¿sí?
bueno, así sienten que son, no quiere decir que así sea, ¿no? Porque no son invencibles, eh, no son incomprendidos, no son infértiles y no son inmortales, ¿no? Sin embargo, bueno, en esta etapa con la fábula personal podrían experimentarse de esta forma, ¿no? A lo mejor en algún elemento más que en otro, pero pues de ahí vemos, ¿no? Esta cuestión del a mí no me va a pasar, ¿no? Yo puedo conducir a exceso de velocidad aquí en el Bernardo Quintana, ir a 150 y a mí no me va a pasar porque yo soy bien ducho caperucho para la manejada. Le pasará a otros, pero a mí no. Puedo tener relaciones sexuales sin protección y yo no me voy a embarazar o no voy a tener una enfermedad de transmisión sexual. A mí no me va a pasar. Le podrá pasar a otros, sé que existe, no lo niego, me han dado la información, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces es esta forma, ¿no? Todavía de procesar. Tienen la información, algo que de lo que poco adolecen los adolescentes de hoy es de información, incluso tenemos una sobreinformación, si acaso, y una mala información, pero la información la tienen. El problema es que ante esta fábula personal, la forma de procesar es, pues sí lo sé, pero hay como una cierta negación de a mí no me va a pasar por esta condición de la fábula personal. Cuando hablábamos un poquito del cerebro en relación con las tomas de decisiones, pues veíamos que todavía, a pesar de que la toma de decisión ya puede ser más compleja porque pueden tomar en cuenta elementos distintos de la realidad o de la complejidad de la realidad para tener una decisión más acertada, pues todavía generalmente sus tomas de decisiones tienden a ser impulsivas. Sobre todo, bueno, pensando en edad secundaria, durante la edad de la prepa, pues obviamente también el cerebro va a dar un poquito más y se va desarrollando más la corteza prefrontal, lo que nos va a llevar a ir cada vez teniendo en cuenta, bueno, reduciendo un tanto los impulsos para tomar decisiones y ser un poquito más mesurados. Sin embargo, bueno, es algo que está en desarrollo y hay que enseñar y de alguna manera infundir en los adolescentes el practicar la toma de decisiones. Aunque hay todavía elementos que ellos no están en condiciones de decidir de forma asertiva para su vida, sin embargo, pues hay que irles enseñando a tomar decisiones. Es muy importante tomarles en cuenta para pues algunas decisiones familiares y cosas bien simples, ¿no? Desde a lo mejor, ¿qué vamos a comer hoy? ¿No? O a dónde podemos ir a comer. Bueno, ahorita en cuarentena no se puede salir a comer, pero a lo mejor sí se puede, pues, tomar su opinión, ¿no? Para, para la comida del día, o el desayuno, o la cena. Bueno, con la cuarentena, pues también ahorita, por ejemplo, está esta cuestión de muchas casas, estamos aprovechando a hacer talachas, ¿verdad? Y a lo mejor hay quien ha decidido pintar su casa. Bueno, ¿por qué no tomar en cuenta al joven, a la joven, de qué color quiere pintar la casa, qué opina, qué color sería lindo, ¿no? Y bueno, obviamente ellos queremos los adultos establecer un diálogo con los adolescentes, pues es muy importante escucharlos, tomarles parecido, tomarles opinión, por más descabellada que de repente su opinión nos pueda parecer, ser respetuosos con lo que ellos piensan, mostrarnos interesados en su punto de vista, por qué te gustaría esto o por qué planteas aquello, ¿no? Y esto pues va a permitir que ellos vayan también forjando un carácter, vayan forjando un criterio para tomar una buena decisión. Recordemos, al menos en México, al término de la preparatoria, que más o menos los chicos tienen 18 años, los más chicos tendrán 17, tienen que hacer una toma de decisión muy importante en su vida, ¿no? Que es la elección profesional u ocupacional que ellos quieran plantear para su vida. Si es vocacional, dentro del campo de la educación, pues estamos hablando de la elección de una carrera universitaria, ¿no? Donde van a seguir pues formándose y para ir dándole cierta dirección a lo que se quieren dedicar en la vida adulta. Si es ocupacional, pues entonces es la decisión de ya no sigo estudiando, pero ¿qué quiero trabajar? ¿Dónde me quiero insertar? ¿Qué tipo de trabajo me gustaría desarrollarme? Porque también es una decisión importante. A lo mejor, obviamente están muy jóvenes, van a empezar desde abajo, pero también pueden tener un trazo, ¿no? De un proyecto de vida en el que pueden desenvolverse y desarrollarse.
tomando en cuenta tanto para lo ocupacional como para una decisión de elección de carrera, elementos como me gusta trabajar en una oficina, prefiero trabajar al aire libre, prefiero trabajar con una máquina, una computadora o prefiero el trato con personas, ciertos elementos que permitan ir orientando esa toma de decisión, ¿no? Y bueno, finalmente en este apartado tenemos esta cuestión del pensamiento crítico, que viene el autor nos dice, bueno, es que no es que el pensamiento crítico se vaya a generar casi casi por generación espontánea, es una condición que se tiene que ir desarrollando desde etapas anteriores de la vida. Y si éstas se van fomentando, por ejemplo, desde la escolaridad primaria, con lo que conocemos hoy como aprendizaje ABP, ¿no? Aprendizaje basado en problemas. Esto va a permitir ir generando el desarrollo del pensamiento crítico en los chicos y en los niños, para que cuando lleguen a la adolescencia ya tengan ciertos elementos desde los cuales ir construyendo o continuar avanzando, acrecentando este pensamiento crítico. Lo que sí es cierto es que durante la adolescencia los chicos empiezan a tener una mayor noción de la vida, de lo que sienten, de sus propios procesos, de cómo aprenden, de cómo piensan, ¿no? Y algunos se tornan pues un tanto reflexivos, ¿no? Y a veces nos hacen estos comentarios respecto a aquello que han estado procesando, entre aquello que han estado ellos reflexionando, y es muy importante pues la escucha y retroalimentación. Eh, las no burlas, ¿no? Ay, ¿qué cosas se te ocurren? Ay, ¿en qué cosas estás pensando? A veces los adultos hacemos eso con los chicos y no es algo muy bueno, ¿no? Tener ese tipo de trato, sino al contrario, a ver, mira, qué interesante lo que planteas. ¿Por qué estás pensando eso? ¿O a qué te refieres cuando dices esto? ¿No? ¿Qué has estado reflexionando? ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que sea de esta forma? Y entonces, bueno, eso va a permitir un diálogo y un diálogo más constructivo y reflexivo que vaya igual abonando al desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. A esta edad es cuando, por ejemplo, si es un joven o una joven que ha crecido en una familia pues religiosa, ¿no? Con ciertas ideas y creencias, y las empiezan a cuestionar y a veces tienen enfrentamientos muy fuertes con su familia. Todas las creencias son respetables, pero la adolescencia es un momento de la vida de cuestionamiento y más que castigar o decirle, oye, lo que estás diciendo es herejía o estás mal y Dios te va a castigar, es bueno, a ver, ¿por qué estás pensando esto? ¿Tú qué crees al respecto? Y dar ciertos elementos, ¿no? De aquello que se quiera cultivar, ¿no? En la creencia familiar, que cada una pues es respetable dentro de las familias, pero muchos encontronazos se pueden evitar si uno no desestima lo que el joven está reflexionando, sino más bien creamos un diálogo y una reflexión y una construcción conjunta. Y de esta manera a lo mejor podemos llevar a mejor puerto eh, las inquietudes que el joven o la joven puedan tener. Entonces, bueno, pensamiento crítico es un momento súper importante en la vida, la adolescencia, para el desarrollo o el ir nutriendo este pensamiento crítico que finalmente permita a este joven o a esta joven desarrollar un buen criterio en su vida adulta, ¿no? Bueno, pues aquí terminamos este video en este apartado. Espero que les haya parecido interesante. Sigan cuidándose mucho y cuidando de sus familias. Desde la distancia les abrazo. Muchos saludos.